Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Amén. Un versículo, hermano, que nos insta a que nos vigilemos a nosotros mismos. Como está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga, sea de palabras de hecho, se haga todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Amén. Mira, hermano, mirad pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, que se vigilaran. No le dijo, miren pues cómo anda aquel hermano, fíjense cómo anda jugando de tal. Mirad pues cómo andéis. Miren, hermano, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al hermano o a la hermana. Nosotros mismos sabemos cómo andamos. Miren, porque cuando salimos de este lugar, cada quien se esparce, cada quien se va para su casita. Y de su casita, al siguiente día, por la mañana, cada uno de nosotros salimos a diferentes lugares. Los que son empleados tienen un horario de trabajo que tienen que estar, si es posible, una media hora antes. Diferentes horarios para presentarse al lugar de trabajo, pero todos salimos a trabajar. Los que ya no trabajamos, tal vez algunos por estar, qué sé yo, discapacitados por sus enfermedades, ya no salen de las casas. Pero a nosotros siempre nos dirigimos a diferentes lugares a hacer muchas diligencias, pero andamos en el campo, andamos en este mundo, y en este mundo hay muchas dificultades. Vamos a encontrar muchas dificultades donde nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Porque a través de la palabra nosotros ya estamos bastante aconsejados. Hemos recibido consejos de una forma, consejos de otra forma, por un hermano, por otro hermano, porque aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos. En el antiguo tiempo están escritos porque allí lo que hicieron, algunos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo, pero quedaron como ejemplo para nosotros, para que imitemos a aquellos que hicieron lo bueno, para que imitemos a aquellos que obedecieron al Dios Todopoderoso, que ahora sabemos cuál es su nombre. Es Jesús. Entonces, ahora la palabra del Señor nos viene diciendo, mirad con diligencia. Un sinónimo de la palabra diligencia es
prontitud, esmero. ¿Qué quiere decir? Que miremos con esmero, que miremos con diligencia, que miremos con prontitud cómo andamos. O sea que no, como que dice que no, que le demos importancia. Que le demos importancia a nosotros mismos, imagínense, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Porque nosotros claramente nos vemos por este espejo, que es la palabra del Señor, donde nos damos cuenta cómo nosotros estamos caminando. Solamente en este capítulo 5 de Efesios hay un gran consejo. Bueno, hay bastantes consejos en el cual nosotros nos podemos encontrar si en verdad andamos algunos de ellos. Ahí podemos darnos cuenta nosotros cómo andamos. Solamente en ese capítulo 5. No porque todo lo que es la carta, lo de Éfeso, es rica en consejos. Si leemos una página, leemos el 4, leemos el 5, leemos el 6, qué cantidades de consejos para nosotros, donde nos podemos ver cómo está. Así es, mire hermano. Si usted ve el versículo 1, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí está escrito. Un gran ejemplo para nosotros, un gran compromiso para nosotros cuando nos dice a través de esta palabra, mire, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? Es el Señor Jesús, que se hizo presente a esta tierra. Y el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Solo ahí veamos. Dice aquí el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Miren. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solamente en esas dos palabras. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos mansos? ¿Somos humildes? Solo ahí podemos vernos cómo somos nosotros. El manso, una persona mansa, le hagan lo que le hagan. Él dice que no abrió su boca. Le hicieron muchas cosas. Lo insultaron, lo abofetearon, le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza, le rompieron, su rostro fue bañado en sangre, le rompieron el costado, lo clavaron, las manos y los pies, y él dice que no abrió su boca. En otras palabras, se mantuvo soportando. Así es, hermano. Oiga, hermano, se mantuvo, y no es porque no podía defenderse, como no, él podía defenderse, pero se mantuvo soportando. Si al final dijo unas palabras, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y en verdad aquella gente que lo estaba clavando, lo estaban escupiendo, lo estaban ultrajando, no sabían por qué dijo estas palabras el Señor Jesús.
Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No sabían a quién estaban crucificando. No sabían que Él era el Mesías. No sabían que Él era a quien ellos estaban esperando. No sabían. Porque el Señor se ocultó de una manera, porque Él traía ese plan divino para toda la humanidad, que nadie lo podía detener. Entonces, por eso Él no se dio a conocer. Por eso se ocultó de ellos. Pero veamos la palabra. Dice que el apóstol Pablo está diciendo desde el capítulo que hemos leído, capítulo digo porque estamos en el capítulo 5, y el versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Solo veamos la mansedumbre como está. En verdad nosotros somos mansos cuando nos ofenden, cuando nos hacen un agravio, perdonamos a quienes nos están ofendiendo. El apóstol está diciendo aquí: ser imitador de Dios. Y Él se hizo presente a esta tierra y fue ejemplo. Soportó todo lo que le hicieron. Entonces, pero vienen otras cosas. Y andándose en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andándose en amor. Ahora veamos nosotros lo que significa el amor. El amor dice que todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor, bueno, hay una gran lista que el apóstol Pablo dice a los Corintios. Dice que andemos en amor. Mire, ¿qué quiere decir? Que nosotros siempre la palabra nos insta que nos amemos los unos. ¿Cómo? Dice que nos amemos. Porque el que aborrece a su hermano se convierte en homicidio. Ese es el detalle. Nos amemos los unos a los otros. Y por eso el apóstol Pablo instaba a la iglesia que estaba en Éfeso y les decía: anden en amor. Y pone el ejemplo, como Cristo nos amó, que se dio a sí mismo. Miren, entonces ahí vayamos viendo nosotros, porque la palabra que hemos leído dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino dice como sabios. Miren, vamos a ver nosotros mismos cómo andamos. No vamos a señalar al hermano, no vamos a señalar a la hermana, sino el examen es personal. Y sigue diciendo, lo estoy leyendo porque está hablando, porque la palabra que el apóstol Pablo les dijo: mirad con diligencia cómo andéis, después de decirles todo esto, les habla de esa manera. Pero antes le pone muchos ejemplos. Después dice: pero fornicación y toda inmundicia, oiga, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Sí? Pero fornicación o inmundicia o avaricia
ni aún se nombre entre ustedes. Por eso les decía, aquí viene todos estos detalles para que nosotros lo veamos como andamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ya lo vimos en esa área como andamos, estamos bien o estamos mal. De eso nos está hablando la palabra. Mirad pues con diligencia, con prontitud, con esmero, cómo andéis. En el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas. Oiga, nosotros debemos de usar las palabras, debemos de pensar qué palabras cuando nosotros platicamos. Ya nosotros no podemos hablar como el mundo está hablando. Claro, nosotros venimos de allá y hablábamos feo. Eso no lo vamos a negar. Nosotros hablamos horrible, ásperos. Entonces, por eso es que viene corrigiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso y le dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracia. Miren, ni truhanería. Ya nosotros sabemos qué significa truhanería. Es aquella persona que anda estafando a otros. ¿Sí? En otras palabras, anda prestando, bueno, y no le paga, pudiendo hacerlo. Nosotros somos libres cuando no podemos. Porque todos estamos pagando algo. Todos estamos pagando una casa, todos estamos pagando algo que hemos sacado el crédito, pero nosotros debemos de pagar siempre y cuando esté la bendición. El problema es que muchos cuando se acostumbran al que tenga, no lo pagan. Pero eso lo fuimos nosotros en otro tiempo. Pero ahora, quizás en aquel tiempo querían muchos andar en lo mismo y no querer cambiar, pero para eso viene la palabra en aquel tiempo y para ahora también. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías. Miren. En el 5 dice, porque sabéis, oiga, en el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, aquí hay más. Porque sabéis esto, ya la iglesia estaba consciente, ya estaba enseñada. La iglesia de aquel tiempo ya estaba enseñada. Porque el apóstol Pablo le dice, porque sabéis esto. ¿Sí? ¿Verdad que nosotros sabemos todo esto ya también? Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, oiga, ningún fornicario, vamos a ver qué otra, o inmundo. El Apocalipsis dice, porque no entrará en ella cosa inmunda. Está hablando de la ciudad que el Señor ha preparado. Que haya oposición. Oiga, ninguna cosa inmunda. Entonces, aquí dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, dijo él.
con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oiga, hermano, hay quien que dice, no creo que el Señor castigue. Miren, a nosotros nos acusan y nos dicen, ustedes son los que le dan muerte a la gente. No, nosotros lo que sabemos que por la palabra lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer, eso enseñamos por la palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo soy matrimonial? Si yo le fallo a mi esposa, muero espiritualmente, ella queda viva. Yo puedo continuar viviendo en este mundo, pero para con Dios se terminó la oportunidad. Porque hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Pero la fornicación sí es pecado de muerte, por el cual dijo el Señor, por el adulterio también, sí se puede dar carta de divorcio. ¿Sí? Y ahí por nada, solo por el pecado de muerte. Entonces, dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo estaba alertando a la iglesia, ¿para qué? Para que la ira no cayera en él. O sea, que escapemos de la ira de Dios. Pero ¿de qué manera vamos a poder escapar de la ira de Dios? No haciendo estas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso nos debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque la palabra nos viene diciendo, mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Entonces, el apóstol Pablo estaba alertando a la iglesia, dice en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Oiga lo que dice, no seas pues partícipes con ellos. El apóstol Pablo en el capítulo 4, un capítulo antes, él aconseja siempre a la iglesia de Éfeso y le dice, mira, digo pues, mira, él está alertando siempre a la iglesia de Éfeso cuando le dice en el capítulo 4, y versículo 17 le dice él, esto pues digo y requiero en el Señor, oiga, que ya no andéis como nosotros, como nosotros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí que está diciendo, no seas partícipe con ellos. Y aquí en el capítulo 4, versículo 17 dice, y que ya no anden como ellos, como nosotros gentiles. ¿Cuáles son los otros? Aquellos que están libremente en este mundo. ¿Bien? Aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Por eso él les dijo que quería que ya no anduvieran como ellos. Porque al andar como ellos, ¿qué nos esperaría? Castigo. Caería la ira de Dios sobre nosotros. Pero eso está evitando el apóstol Pablo a través de esta palabra. Entonces, dice para que, entonces sí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como nosotros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí está otra gran lista, donde nosotros nos podemos ver si andamos en algunas cosas de ellas. Por eso dice el versículo que hemos leído, digo pues andar en el Espíritu. Les habla a los Gálatas de esa manera también el apóstol Pablo. Digo pues andar en el Espíritu. Entonces, pero en el versículo que hemos leído dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora nos viene diciendo a todos nosotros que nos miremos nosotros mismos.
Yo sé que cada uno ya se está examinando, ya nos estamos examinando, ya sabemos cómo andamos. Ahora si nos encontramos aquí en los ejemplos que el Señor está poniendo a través del apóstol Pablo, ahí debemos de reaccionar si todavía no hemos cometido pecado de muerte, porque aquí menciona pecado de muerte. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo a los de Éfeso: no seáis pues participantes con ellos. Después dice en el 8: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Mira? Porque nosotros, no todos, me imagino que aquí hay algunos que nacieron en un matrimonio en el Señor y se han mantenido. Y se han mantenido, no se salieron. No se salieron, se han mantenido. Pero aquí dice en el 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora somos luz. ¿Miren? Y si somos luz, ¿qué vamos a hacer? Alumbrar donde hay tinieblas. Si somos luz. O sea, en otras palabras, que el que anda en tinieblas, nosotros debemos de alumbrarlo con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento. ¿Sí? Que nos oigan a nosotros platicar y no sale ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que ellos usan para expresarse en muchas pláticas. Porque no sé si usted ha puesto cuidado, pero en los microbuses, o en los buses, o en cualquier lugar donde usted oye platicar a mujeres y a hombres, igual. ¿O no? La mujer es mal hablada, el hombre es mal hablado. ¿Sí? Pero dice el apóstol que nosotros éramos en otro tiempo, o fuimos, o anduvimos en las tinieblas, pero ahora dice: soy luz. Entonces debemos de ser diferentes. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si antes éramos tinieblas, ahora vamos a andar como hijos de luz, alumbrando a todos aquellos que nos rodean. ¿Sí? El ejemplo, pues, el testimonio de cada uno de nosotros. Pero que no vayan a decir: y ese hermano, y esa hermana. Expresiones que se oyen o se pueden dar cuando nosotros podemos andar dando un mal testimonio. Eso es lo primero que dice la gente, porque la misma gente sabe que un cristiano, un verdadero cristiano, ya no tiene que hablar mal, ya no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, no tiene que hacer eso. Para ellos lo que ellos hacen está bien, pero nosotros ya no. Y por eso no quieren venir. Hay quien que se atreve a decir: la mujer, yo hasta que deje de usar pantalones voy a ir. Dice la gente. Otros dicen: yo hasta que deje de ser borracho. ¿Cuándo va a dejar de ser borracho? Si solamente Dios puede hacer esa obra. Nadie más. Así como obró en nosotros, Él va a seguir obrando en muchos y ha obrado en muchos. Si solamente el Señor nos dice a nosotros: sin mí nada podéis hacer. Si es que lo que somos es porque Dios nos ha hecho la obra. No porque antes anduvimos algunos en tinieblas y hacíamos
muchas cosas de las que hemos leído. Pero ahora dice, soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Oigan, en vez de hacerla o participar, hay que reprender aquello que es malo. Lo que nosotros sabemos por la palabra, que ya no lo debemos de hacer, hay que reprender. Entonces, el consejo, hermanos, que el apóstol Pablo o el Señor envió a través del apóstol Pablo, y está vigente hasta el día de hoy para los oyentes hoy en día. Para nosotros, si la oímos y la ponemos por obra, vamos a ser salvos. Porque aquí lo dijo el Señor. Bienaventurados, dijo el Señor, los que oyen la palabra, pero más bienaventurados los que la oyen y la guardan. ¿Sí, hermano? O sea, feliz el que la oye. Con solo oír la palabra de Dios, es feliz el hombre, es feliz la mujer, pero más bienaventurado va a ser aquel que la oye y la pone por obra. O sea, más feliz, porque va a llegar a aquel lugar que ha preparado el Señor, un lugar especial. Entonces, dice en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mira, hermano, versículo 12 del capítulo 5 que estamos leyendo. Porque vergonzoso es hablar, mira, aún de lo que ellos hacen en secreto. Aún, dice que vergonzoso es hablar, no digamos hacer. Miren, está hablando de los de afuera. Y que por eso dice, no participéis en las obras malas. Entonces, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cosas malas. ¿A dónde se encontraba Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Estaban corrompidos. Dicen que ya no querían a las mujeres, hombres con hombres. Cuando llegaron aquellos dos ángeles a visitar a Lot o a atacar a Lot, rodearon la casa y le dijeron a Lot, entrégalos a estos varones, queremos conocerlos. Pero la palabra conocer en la Reina Valera sabemos nosotros qué significa. Querían violar. Entonces, pero Lot, abogando por los dos varones que estaban allí, les dijo a él, no les hagan a estos varones, aquí tengo dos hijos, vírgenes, se las voy a entregar y hagan ustedes lo que más les parezca. Y no quisieron. A él lo iban a maltratar por no obedecer, pero cuando los ángeles vieron eso, alaron a Lot de la mano. ¿Y qué hicieron los dos ángeles? Los hirieron de ceguera. Y a un ciego, rodeando la casa, no se querían ir, querían a los dos varones. No sabían que corrompido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero lo que estamos viendo, lo que hacía Lot, dice que afligido, o sea, afligido, al ver las obras de aquella gente, al ver todas las cosas que hacía. Entonces, él se apartó, se mantuvo sin hacer esas perversidades. Y por eso fue
que cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, que eran otras 3 más ciudades, entonces lo libertó, lo sacó primero de aquel lugar para destruir aquel lugar. Cuando le dijeron los ángeles que escapara por su vida. Entonces, qué bueno, hermanos, es la palabra del Señor. Nos viene diciendo, y no seas partícipes de la obra fructuosa de las tinieblas, sino más reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, oigan, en el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Después dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Mira, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué nos viene diciendo la palabra del Señor en esta noche? Que nos vigilemos, que nos veamos nosotros mismos. ¿Cómo andamos? ¿O qué hacemos en el día, en la noche, en la casa, fuera de la casa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo andamos? Andamos poniendo por obra la palabra del Señor, gloria a Dios, porque vamos a tener recompensa de parte de Dios. No nos va a alcanzar la ira. Pero si no andamos como la palabra dice, que nos apartemos, que no seamos participantes, ¿vale? Con ellos. Hay muchos que se molestan, quizás los vecinos, cuando a nosotros nos ven que el 24 de diciembre, luego nos acostamos, comemos, no nos ven participar en aquellas cosas que ellos hacen, preparando panes. No, nosotros ya no, nosotros comemos frijolitos y quesitos, si es posible, en la noche, y los acostamos luego. Hay que lo estemos tragando el puño de humo, pero dormidos, porque siempre penetra el humazón en la casa. Pero muchos los critican, ¿sí? Se molestan, pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. El 31 de diciembre tampoco nosotros participamos en esas cosas, mas el mundo completo, y en otro tiempo lo hicimos, algunos de nosotros. No nos perdíamos y le decíamos nosotros la noche buena. Leí todas las noches que eran malas. Miren cómo hablábamos nosotros. Le decíamos la noche buena y todas las demás eran malas. Entonces, así decíamos, así hablamos y así participábamos en todo. Ahí vamos en la corriente de este mundo. Íbamos celebrando todo. Pero ahora nos dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necio. ¿Bien? ¿Y quién es el necio? El que no hace caso. El que continúa haciendo lo mismo. Entonces, pero para eso viene esta palabra, no la hemos oído por primera vez, sino tal vez varias veces, pero nos viene recordando, y qué bonito, hermanos, todas las veces la oímos, todas las veces la escuchamos, pero la vivimos, esa es la pregunta. ¿Y quién lo sabe? El Señor. ¿Cuánto nos podemos ocultar del Señor? Ninguno. Nadie se puede ocultar del Señor. Él sabe perfectamente cómo andamos. Pero aquí nos da este espejito para que lo veamos. Así es. Aquí nos muestra el espejito para que lo veamos, si en verdad ya dejamos esto o andamos en lo mismo, ya dejamos esto otro o andamos en lo mismo.
Pero el propósito del Señor es que nosotros, Él dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Eso nos dice la palabra de Dios. Él es paciente, hermano, y por eso no nos ha llevado, como dijo el hermano en el testimonio. Así dijo el hermano en el testimonio. Sino porque no estamos listos, nos falta que prepararnos, nos falta que dejar esto, nos falta que... Pero cada quien, ¿verdad, hermano? Cada quien nos vamos examinando por la palabra que nos falta dejar o, bueno, nos viene diciendo la palabra del Señor. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 5. Él dice que ya no andemos, el apóstol Pablo, que ya no seamos como ellos, que ya no seamos participantes con ellos, sino pues que seamos luz y que andemos como hijos de luz. ¿Qué dice Colosenses 4:5? Andad sabiamente para con los de afuera. Oiga, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, hermano, hay veces que nosotros podemos estar cometiendo un error. Los ponemos igual que los de afuera. Queremos hablar tal como los de afuera. Solo porque aquellos nos ofenden, nosotros queremos seguir lo mismo. Nosotros, para vencer, debemos quedarnos calladitos, hermano. Aunque nos digan lo que nos digan. Ya nosotros no podemos poner palabra que palabra. No. Ya no. Y si vamos a hablar, yo creo que no conviene hablar. Pero bueno, si nos ofendieron o nos dijeron algo, bueno, pero ¿cómo vamos a vencer? ¿Haciéndoles el mal o pagándoles mal por mal? No, el apóstol Pablo da un consejo a la iglesia de Roma. Dice, no sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, hermano. Al que nos hace mal, vamos a hacer el bien, pero eso es lo que cuesta. La carne no quiere. La carne le dice que le demos el doble. La carne, que le paguemos el doble. Entonces, pero aquí nos dice la palabra del Señor, andar sabiamente, que hemos leído nosotros allá. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando lo enfrentamos, cometemos el error, debemos de apartarnos. El Señor les dijo a sus discípulos antes de irse que los iba a dejar como como ovejas, en medio de lobos. Los iba a dejar como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir? Les dijo, bueno, ¿qué hace un lobo cuando ve a una oveja? Hablándolo literalmente. Devorárselo, hermano. Devorárselo. Hacerle daño. No le va a hacer un bien a la oveja. Entonces, ¿pero qué les dijo el Señor? Sean prudentes. ¿Como quién? Serpiente. Como la serpiente. Sean mansos como la loma. Mira, hermano,
venimos viendo todo cómo estamos nosotros. Ahí nos podemos ver. Es que en este mundo vamos a tener dificultades, pero si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a vencer. Pero si no la ponemos por obra, vamos a ser derrotados. Ese es el detalle. Aquí tenemos la espada. La espada es la palabra de Dios, donde nosotros vamos a pelear, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Pero Pablo se portó de una forma que dijo que sed imitadores de mí, dijo él, el apóstol Pablo, como yo, dijo, de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, anduvo peleando con fieras, no con animales, no con hombres de eminencia, con fieras se enfrentó. Por eso él dijo, no hay que escoger, dijo él, si estar con Cristo o estar en el cuerpo. Pero si me quedo en el cuerpo, dijo él, para ustedes es ganancia, para ustedes es mejor, a la iglesia, porque la defendía. Él peleaba, él enfrentaba, pero él también temía que al partir la iglesia iba a ser, ¿sí? ¿Qué? Derrotada, porque muchos querían destruirla. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la espada, que es la palabra de Dios, y la sabemos usar, la ponemos por obra, vamos a vencer, vamos a poder llegar, hermanos, al lugar que el Señor ha preparado. Por eso nos viene diciendo, mirad pues con diligencia, con prontitud, con esmero, como antes. No como necios, sino como sabios. Entonces, hermanos, yo sé que esta palabra la venimos escuchando bastante tiempo, y como donde quiera que se lea siempre es para que nosotros cambiemos, ¿o no? Para eso es, para que seamos diferentes. Pero como estamos en un cuerpo pecaminoso, a veces nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Ese es el detalle. Hay descuido. Descuido. Por eso el apóstol dijo a la iglesia de Gálatas, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, muchos han sido derrotados porque descuido. Pero el Señor nos viene aconsejando y miren, véanse ustedes mismos cómo andan. No debemos andar como necios, sino andemos como sabios. Entonces, yo creo, hermanos, que hemos entendido el mensaje porque somos personas entendidas. Ahora resta que nosotros lo examinemos y lo evaluemos nosotros mismos como andamos y sigamos adelante, corrijamos lo malo, dejemos lo malo si lo estamos haciendo, las cosas desagradables de Dios, porque el Señor, Él dice que no va a entrar nadie. Él es la puerta, ¿va? El Señor es la puerta. Y allí no va a entrar nadie que no esté tal como la palabra lo ordena. Por eso estamos nosotros, hermanos, en una preparación. Vamos en avance, ¿sí? En una preparación. Los que no se han bautizado tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento para ir a las aguas. Porque dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 17, dijo él, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, o sea, un hombre, una mujer convertida, una mujer diferente, un hombre diferente. Entonces, por eso aquí no se pone tiempo, que al año, que al mes o a las 2 veces. No, aquí el tiempo es que el hermano o la hermana se convierta. Pero ¿cómo se va a convertir? Oyendo la palabra.
dejando lo que todavía posiblemente no esté practicando. Hay que irse despojando, como dijo el apóstol Pablo a los de Éfeso 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado en su deseo. Entonces, hermanos, sigamos adelante, caminemos y examinémonos para que agrademos al Señor y Él nos vaya a ayudar. Porque la palabra dice en el Salmo capítulo 34, versículo 7, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos va a ir defendiendo para que vayamos caminando en este camino angosto. El Señor Jesús les bendiga a todos.